Mis queridos hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Le damos muchas gracias a Dios por poder encontrarnos de nuevo y por su palabra que es tan hermosa. Y hoy llegamos al último estudio, en los últimos versículos del último capítulo del Evangelio de Juan, y que creo sin lugar a dudas ha sido una bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a estudiar en Juan desde el versículo número 19 hasta el versículo número 25 en Juan 21. Es donde hemos venido estudiando. Y recordemos un poquito todo ese escenario en el que se está desarrollando la conversación de Jesús con sus discípulos después de la resurrección, después de una pesca tremendamente milagrosa. El Señor se reúne con ellos y como veíamos la semana pasada, se reúne en especial con Pedro para hablar de un tema que el Señor ha recalcado mucho y es el tema del amor, de cómo la característica principal de los creyentes, de los redimidos, ha sido el amor por Dios. Y recordemos que desde el Antiguo Testamento el Señor había declarado en la llamada Shema, en la confesión judía, la principal tarea y propósito de un creyente, pues era amar al Señor. Dice en Deuteronomio 6:5, leamos desde el 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mis hermanos, este mandamiento, este propósito, a lo largo de la escritura hay muchos versículos donde lo vemos reflejado, como el Señor a través de diversos hombres ha llamado a los creyentes a amarle. Me llama la atención lo que dice, por ejemplo, Daniel en su oración, en el capítulo 9, la oración que hace Daniel, y en el versículo 4 dice, y oré a Jehová mi Dios, hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y ahí empieza una relación desde el Antiguo Testamento bien hermosa en el verdadero significado del amor, en que el amor, claro, es una admiración, una contemplación de el Señor y Dios como lo más hermoso, pero que sin lugar a dudas se ve reflejado en que los que aman reconocen la autoridad y guardan los mandamientos, las prescripciones, los preceptos del Señor. Y el Señor lo repite. Le preguntaron al Señor en el libro de Mateo, Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces Jesús mismo siguió desarrollando todo este concepto de el amor como el principal propósito. Y recordemos que con Pedro, fíjate las preguntas que le hace Jesús, tenían que ver con cuál era en su corazón, en lo profundo del corazón, el objeto de su amor. ¿Dónde estaba mirando Pedro y fijando sus ojos como el objeto al que él amaba? Finalmente, la idolatría es despegar los ojos de Jesús para ponerlos y amar otra cosa más que a Dios. Y por eso el mismo Pablo en el Nuevo Testamento, en la primera epístola a los Corintios, versículo 16, verso 22, dice, el que no amara al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene, el Señor viene. Entonces, mis hermanos, solo quienes aman a Dios reciben la vida eterna, según Santiago, por ejemplo, 1:2.
¿Qué es el nuevo nacimiento? Es finalmente que el corazón de alguien que no amaba a Dios, que no le distinguía, que no le reconocía, que llegaba al punto de negar su existencia, de negarle a Él como creador y como Señor, cambia ese corazón para verle y hermoso. Por allá en segunda de Corintios 4 nos habla de esa transformación del corazón, donde le es quitado el velo para ver a Jesucristo hermoso. Entonces, Pedro, por ejemplo, después de mucho tiempo de este encuentro, escribe en la primera epístola a Pedro que ustedes aman los creyentes a pesar de no haber visto, cosa que él no experimentó porque él sí vio de frente físicamente al Señor Jesucristo. Entonces, sin lugar a dudas, pues mis hermanos, el amor es la fuerza directriz y convincente que motiva al servicio cristiano. Como lo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La nueva traducción viviente, este mismo versículo lo pone en estos términos. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Entonces, mis hermanos, en este marco del amor que se expresa por medio de la obediencia y del servicio y de una palabra clave que vamos a ver en estos últimos versículos de Juan, es compromiso. ¿Y qué clase de compromiso? Compromiso total. Entonces, vamos a leer ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, desde la parte B del versículo 19, que viene hablando el Señor con Pedro, y ahora se centra en otros temas especiales. Dice desde el versículo 19, parte B. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Entonces, después de leer estos preciosos versículos, mis hermanos, vamos a hablar de tres cosas bien importantes en el compromiso total. Y es que exige el compromiso total con el Señor. Y sin lugar a la primera cosa que exige es la cruz. La segunda cosa que exige es concentrarse en mi tarea. Y la tercera cosa que exige es dar testimonio de Jesús. Y lo primero que vamos a ver, mis queridos hermanos, es que el compromiso total con Jesús exige la cruz, exige el morir a nosotros mismos. Aquí en el versículo 19, acordémonos que a Pedro le estaba diciendo que ahora él no sería el que iba a controlar su vida. Le dice el Señor cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y sin lugar a dudas, mis queridos, es el Espíritu Santo el que ahora gobierna su vida, el que ahora tiene control en la vida del creyente. Y mis hermanos, el llamado para cada uno de nosotros es a ser llenos del Espíritu Santo. Hasta el punto que Pedro le es dado a entender que su muerte sería la expresión máxima de su obediencia y de su sometimiento a la voluntad de Dios, y que esa muerte daría la gloria a Dios.
El mismo Pedro que había negado a Jesús ante una muchacha que servía al sumo sacerdote, o ante las personas que estaban alrededor en el juicio de Jesús, ahora este Pedro daría un testimonio y de qué manera, aún entregando su propia vida por el testimonio del Señor Jesucristo, que es la culmen de el llamado del Señor Jesús en el versículo 19. Y dicho esto, añadió, dice el Señor Jesús, sígueme, sígueme. Y mis queridos, seguir a Jesucristo es la condición, sin lugar a dudas, característica de la vida cristiana. El conocido versículo de Juan 12:26, donde Jesús le plantea simplemente a que aquel que lo quiere servir, aquel que quiere ser utilizado por Jesús, solo tiene que hacer una cosa, sígame. Y allí donde está el Señor, allí estará el servidor, sin lugar a dudas. Entonces, en el servicio, mis hermanos, en el servicio comprometido, no seguimos simplemente a un hombre o a una iglesia o a una profesión, seguimos a Jesús, porque la marca de las ovejas, lo vimos en Juan 10, es que siguen a Jesús, el que las ovejas oyen su voz y lo siguen, sin importar el costo, sin importar el costo. Porque seguir a Jesús significa no solamente estar dispuesto a sacrificar todo en sumisión a su voluntad, que tal vez alguien pueda decir, como Pedro en algún momento lo decía, Señor, yo estoy dispuesto a morir contigo, sino significa sobre todo obedecer los preceptos, los mandamientos, lo que el Señor nos lleva a hacer e imitar la conducta del Señor. En todo el Nuevo Testamento hay un llamado para el creyente a imitar la conducta del Señor, a pensar y a hacer como el Señor quiere. Entonces dice el Señor, por ejemplo, en Lucas 14:26. Leamos desde el 14:25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi seguidor, no puede ser mi discípulo. Entonces, fíjate el compromiso que exige Jesús. Y no está diciendo que alguno empiece a odiar a su padre, a su madre, a sus familiares. No, es que si alguno ve el amor, el cariño por ese padre, esa madre, por encima de seguir a Jesús, pues de alguna manera no está siguiendo a Jesús de la manera adecuada. No está siguiendo a Jesús de la manera que Él demanda. El Señor mismo más adelante aquí lo va a decir en el versículo 33 de este mismo capítulo 14, y lo tenemos aquí. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser otra vez mi seguidor, mi discípulo. Y eso no significa que alguien tenga que entregar todos sus bienes. Está hablando otra vez de lo que empezamos en esta enseñanza, de el amor, de un amor superior al amor que se pueden sentir por los bienes materiales, por las personas que nos aman, a un amor que nos lleva a entregar y tener un compromiso total con Jesús, pues en las cosas más prácticas. Y podemos evaluar en nuestra vida práctica, y Pedro también lo hablaría en su vida práctica, ¿qué costo tuvo para él seguir a Jesús? Tal vez él dejó el trabajo que en un momento hacía, ya no fue su principal foco de atención, sino ahora su principal foco de atención eran las actividades que él había sido, a las cuales él había sido encomendado. Y lo vamos a ver después en Pentecostés, pues siendo un instrumento del Señor para la revelación que ahora se hacía del nuevo consolador, del Espíritu Santo. Entonces hubo también que hacer sacrificios y hubo que aprender muchas cosas, pero Pedro tenía que
disposición a seguir a Jesús. Y eso significa morir a nosotros mismos. Un compromiso total exige eso. Y lo segundo que vamos a ver aquí desde el versículo número 20 es que el compromiso total requiere concentrarse en la tarea propia, en mi propia tarea. Fíjate que seguramente Pedro iba caminando con el Señor Jesús, tal vez por la orilla del lago, y se acerca a Juan y Pedro se vuelve, dice el versículo número 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Ya identificamos a Juan. Y Juan quiere hacer énfasis en que él era el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Eso lo estudiamos. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? Y esa pregunta, mis hermanos, nos enseña varias cosas. Yo creo que fue una pregunta de muy buena intención, porque estábamos hablando de la conversación de Jesús acerca de la muerte de Pedro. Y tal vez Pedro se preguntaba que este amigo suyo íntimo, como lo era Juan, que seguramente era un hombre mucho más joven que él, ¿qué iba a pasar con él? ¿Será que moriría? ¿Será que iba a vivir muchos años más o moriría pronto? ¿De qué manera iba a morir Juan? Y mis hermanos, el Señor le responde de alguna manera con una reprensión a Pedro, porque le dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Le responde de esa manera, mis hermanos, porque el compromiso total requiere una atención concentrada en la propia tarea que el Señor ha puesto a cada uno de nosotros. Pedro le pregunta, el Señor le responde y lo que le dice es que la tarea de Juan no era de su incumbencia, que cuando terminaría la tarea de Juan no era de su incumbencia, que qué manera haría la tarea de Juan no era de su incumbencia. Su propia tarea debía ser de su incumbencia. Y Pedro no debía observar el llamado y el ministerio de otro hombre, porque creo que mis hermanos, el llamado del ministerio de otro hombre y el fijar nuestra mirada allí puede distraernos, puede desear tener un ministerio diferente al que el Señor nos ha llamado, desear otro ministerio. Y podemos caer en una práctica muy común entre los creyentes que sin lugar a dudas no es buena y es comparar nuestros llamados y nuestros ministerios, nuestras tareas, nuestra manera de hacer las cosas. Y aquí lo que le dice a Jesús a Pedro es concéntrate en tu tarea. Y Pablo ya no lo ha dicho, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y hay que centrarnos muy bien en eso, en cuál es la motivación para hacer lo que hacemos en el servicio al Señor, en cualquier área, en el área que el Señor nos ha llamado. Es hacer la tarea. Si usted es esposo, dedíquese a hacer la tarea de ser esposo. Y lo que lamentablemente los esposos muchas veces hacemos es que nos ponemos en el atril del juicio contra la tarea de nuestra esposa o con la tarea de nuestros propios hijos. Y mis hermanos, eso sin lugar a dudas es ser tropiezo, ser tropiezo. Y nos lo dice Pablo en la carta a los Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dos versículos supremamente hermosos, pero supremamente desafiantes para cada uno de nosotros, en que cada uno de nuestros actos
pues no sea ni por contienda ni por vanagloria, sino sea buscando la gloria de Dios. Y Jesús desafía a mis hermanos, al apóstol Pedro. El Señor no solamente le pregunta, a ti qué te incumbe, qué te importa, sino le hace un llamado y un desafío. Sígueme tú. Concéntrate en tu propio llamado y tarea. Concentra tu atención, tu voluntad, tu energía, tus esfuerzos en tu propio llamado y tarea. Date cuenta que Dios sabe dónde podemos cada uno de nosotros servir mejor y que Él te llama para hacer esa tarea. Entonces, el virus de la comparación, mis hermanos, no es buen consejero, no, de ninguna manera el Señor nos ha llamado a eso. En el libro de Romanos, en el capítulo número 14, verso 4, en la nueva traducción viviente dice, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen. Y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Entonces mira la actitud del llamado de Jesús a Pedro, es que Él se concentre en su tarea y no juzgue tampoco a los sirvientes del mismo Señor, de qué manera ellos están haciendo las cosas, cómo las están desarrollando. Así como el apóstol Pablo agradece en la primera epístola a Timoteo 1:12 por el Señor que lo ha fortalecido, al Señor que lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. ¿Quién lo puso allí? Fue el Señor Jesucristo. ¿Y a quién dará cuentas el mismo Pablo? Al Señor Jesucristo. ¿A quién dará cuentas el mismo Pedro? Al Señor Jesucristo. Entonces, el llamado del Señor aquí para Pedro es bien importante. Y fíjate que en ese mismo contexto Juan corrige un rumor, un error que se dispersaba por toda la iglesia por las palabras del Señor Jesús. Y es que el dicho que se estaba extendiendo entre los hermanos es que aquel discípulo, y lo tenemos en el versículo 23, no moriría. Pero Jesús, aclara Juan, no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Porque algunos habían tomado las palabras de Jesús y las habían interpretado mal, diciendo que Jesús quería significar que Juan nunca moriría. Algunos decían que Juan sobreviviría hasta que Jesús volviera a la tierra. Y Juan muy sencillamente dice que esto no era lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, fíjate, aquí vemos otro ejemplo con qué facilidad se interpretan mal las palabras del Señor, que Juan tiene que aclarar lo que el Señor Jesús realmente había querido decir. Le refuerza la pregunta a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Ese era el contexto donde estaban estos versículos, ¿qué a ti? Más bien, como dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, en la segunda epístola a Timoteo 2:15, que es un buen precepto para todos aquellos que anhelamos servir al Señor, no mirando lo que los otros hacen, aunque trabajamos para el mismo Señor, sino procurando presentarnos como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra del día, ya sea que la prediquemos, ya sea que sirvamos, ya sea que trabajemos en cualquier ministerio, aun si no es un ministerio de la iglesia, nuestra propia vida, pues es un ministerio. Entonces, el llamado para Pedro y el llamado para nosotros es, sígueme tú, dice el Señor. Y la tercera exigencia, mis hermanos, del compromiso total, pues es dar testimonio de Jesús. Fijémonos aquí desde el versículo 24, lo que nos dice Juan, que este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero.
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Entonces, Juan, mis hermanos, recalca que su testimonio primero era verdad, que él no había mentido. Y en el propósito que hemos estudiado en Juan 20:31, nos habla de eso, de que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces la principal tarea de Juan y de todo creyente, que es el ejemplo que nos da acá, es dar testimonio de la verdad, dar testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a dar vida al hombre, tanto vida abundante como eterna. Y fíjate que Juan 10:10 es un buen versículo para nuestra tarea. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en un sentido también es la tarea que nos ha dado el Señor, que de alguna manera, si se puede decir así, nuestra milicia consiste en que el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir con la mentira, seamos nosotros los que llevemos la espada de la verdad para que en Jesucristo las personas tengan vida y que sea una vida abundante. Porque nos decía aquí el versículo que Juan se dedicó a transmitir, no solamente escribiendo, sino también hablando las muchas cosas que hizo Jesús, las muchas cosas que hizo el Señor. Y la realidad es que, mis hermanos, eh, el amor al Señor, el amor del compromiso se refleja en la idea que tenemos de dar testimonio del Señor. Y esta gran tarea de dar testimonio de Jesús, fíjate, para Juan, y lo hemos visto en todo el Evangelio, tenía que ver con mostrar a Jesucristo como el que ha pagado el castigo por el pecado en la cruz. Ha hecho la expiación, el que ahora puede perdonar el pecado, el que ha hecho posible que tengamos perdón, el que ahora puede reconciliar y hacer uno con Dios al creyente, la reconciliación, el que ahora el hombre puede ser declarado justo por medio de Jesucristo, el que ahora el hombre puede volverse una criatura nueva, un nuevo nacimiento, lo vimos en Juan 3, el que ahora hombre puede ser rescatado, el que ahora el hombre puede ser apartado, separado para Dios, y llamamos a eso santificación. Entonces todas esas buenas noticias, mis hermanos, todas esas buenas noticias es las que necesitan las personas. Y no solamente la reflejamos, como hemos visto en estos versículos, en nuestra voz, en lo que decimos, sino sin lugar a dudas en la manera en que vivimos. Cada uno de nosotros es luz para los hombres, no solamente es luz para los hombres, en nuestra manera de vivir, que es un testimonio para el Señor. Y si miramos la vida del apóstol Pedro, a pesar de todos sus errores, de todas sus embarradas que caía y corregía, vemos a un hombre que amaba al Señor y anhelaba que otros conocieran al Señor y fue a esa tarea de pescar hombres. Y se convirtió en un referente de alguien que hacía la tarea, que daba testimonio, igual que el apóstol Juan. Entonces, mis hermanos, un compromiso total es lo que demanda el Señor. Amarlo a Él, amar lo que Él ama. Y eso exige, sin lugar a dudas, como vimos, la cruz. Eso exige concentrarse en mi propia tarea y no en la tarea del otro. Y eso exige dar testimonio del Señor Jesús. Y sin lugar a dudas, esa es una gran conclusión de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Empezábamos hablando del Señor allí en Juan 1, el verbo hecho carne, pero ya llegamos a través de todo el Evangelio de Juan a que Él nos dejó una tarea especial y es ser luz en medio de un mundo de tinieblas.
Y es en el poder del Espíritu Santo, como hemos estudiado aquí, el gran consolador, el gran ayudador, en que cada uno de los creyentes lo puede hacer. Entonces, esa búsqueda de la llenura del Espíritu Santo para ver hermoso a Jesús y compartir de esa hermosura con otros, pues es el gran llamado del Evangelio de Juan. Mis hermanos, oremos. Démosle gracias al Señor por estar concluyendo este tema del Evangelio de Juan y que sea para su gloria, pues todo lo que continuemos haciendo. Y Padre, te agradecemos por estos 5 versículos, Señor, con los que terminamos de ver verso por verso, Señor, este hermoso Evangelio que nos ha sido de gran edificación para ver al gran y maravilloso Jesús al que tú nos has dado, Señor. De tal manera nos amaste, nos has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa reconciliación ahora es posible por el Señor. Y hemos visto que nos has llamado con propósito y lo hemos ejemplificado en Pedro, en Juan, Señor, hombres comunes, hombres corrientes, hombres sin especial, hombres sin nada especial, Señor, pero que tú utilizaste, Señor. Y así creo que nos llamas a cada uno de nosotros en nuestra debilidad, Señor, a que seas tú el fuerte, Señor, para que seamos instrumento tuyo, Señor. Te damos gracias por el compromiso total que exiges, Señor, y te seguimos orando, Señor, para que, Padre, nuestra mirada no se desenfoque de ti, Señor, sino podamos amarte, Señor, reconocerte como lo más hermoso, lo más precioso, por lo que vale la pena dejarlo todo, Señor. Te damos muchas gracias por nuestros hermanos del grupo discipulado de Magdalena en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pues nos vemos el viernes para comentar acerca de lo que el Señor nos habló en estos versículos. Un gran abrazo para todos. Chao.